vamos a hablar un poco de lo que son, en general, quesos de muy alta humedad. Ya hemos hablado bastante de algunos de este tipo de quesos, fundamentalmente lo que es la coagulación ácida o láctica, pero bueno, ahora repasaremos esos conceptos y vamos de alguna manera repasando un poco algunas cuestiones que vimos. Vamos a hablar específicamente de quesos muy alta humedad, en donde vamos a hacer foco primero en un queso blanco, queso crema y después en un queso cottage. Bien. En el marco del Código Alimentario Argentino, el artículo 605, cuando habla de la clasificación, que se aplica a todos los quesos y no impide el establecimiento de denominaciones y requisitos más específicos, característicos de cada variedad de queso, se establece en el presente capítulo. De acuerdo con el contenido de materia grasa del extracto seco en porcentaje, los quesos se clasifican en extracto graso doble crema mayor o igual a 60%, que fue el caso del queso mascarpone, que ya hemos hecho en un trabajo práctico. Los quesos grasos entre el 45 y 59,9% de materia grasa sobre extracto seco. Los semigrasos entre un 25 y un 44,9%. Los magros entre un 10 y 24,9%. Y después están los tipos descremados, menos del 10%. Y de acuerdo con el contenido de humedad, en porcentaje se clasifican en lo que habíamos dicho ya en varias oportunidades: quesos de baja humedad, menor o igual al 35,9%, mediana humedad entre el 36 y 45,9%, alta humedad entre el 46 y 54,9%, y ya los quesos de muy alta humedad, mayor o igual al 55%. Eh, Esto ya lo habíamos visto, pero simplemente como para situar a dónde están los quesos de pasta muy blanda o de muy alta humedad, vemos que representan, esto es en la foto del año 2021, el 1,8% del total de la producción de quesos. Los de mediana humedad son el 18,9%, los de pasta dura 6,3%, eh, y otro, que estos, los de alta humedad, como el cremoso o mozzarella, 16,5%, y otros quesos rallados en polvo fundidos, mínimamente no llegan ni a tener un valor notorio. Pero bueno, los de muy alta humedad, los de pasta muy blanda, apenas el 1,8%, que es bajo, pero bueno, digamos, de alguna manera existe. Este, Vemos que es un porcentaje mayor a lo que son los postres lácteos y flanes, que es un 0,2%, o a las leches chocolatadas saborizadas, que es un 0,5%. Las características generales de los quesos muy alta humedad: la acidez baja, pH 4,5, 4,7, o cercano un poquito más, el otro día mascarpone quedó en 5,90, 90 y algo. Obviamente el alto contenido de humedad, en general un 75-80%. Deben conservarse a baja temperatura hasta el momento de su consumo. Estos quesos tienen que estar refrigerados y obviamente la vida útil es mucho más corta que un queso cremoso, que un semiduro, que un duro. Se pueden elaborar a partir de leche entera, descremada o con adición de crema según el tipo de queso. Para algún tipo de queso, el mismo Código Alimentario Argentino va a definir si es con leche entera, o define si es un queso blanco descremado. Cuando hablamos de un queso crema, puede ser con leche entera, la misma materia grasa de la leche, puede ser con agregado de crema, o sea, del desnatado de la leche, para hacer ciertas elaboraciones, por ejemplo, de otros quesos que necesitamos desnatar, que vamos a ver más adelante, o por ejemplo la mozzarella, que ya la vimos, que desnatamos. Esa crema se puede utilizar en agregar a un queso crema, a un queso blanco, un queso doble crema. Cuando llamamos doble crema es porque tiene más cantidad de materia grasa
que no solamente es propio de la materia grasa de la leche que viene del tambo, sino que le tenemos que agregar para que realmente llegue a los porcentajes que necesitamos que tiene que tener para que establecerlo según el criterio del código. Requieren de envasado en potes o alternativas bromatológicamente aptos. En general, de muy alta humedad, tiene una textura muy liviana, entonces no permite que se pueda envasar de tipo en normas. Puede ser algún queso que pueda estar envasado en algún sachet, pero lo más tradicional es envasarlo en potes. Y acá vamos a mencionar cosas que ya hemos nombrado, pero vamos a, qué sé yo, a modo de repaso también, englobar lo que es la coagulación con lo que tiene que ver esta característica de estos quesos. El objetivo de la coagulación es obtener un gel o coágulo factible de manipular para eliminar la fracción acuosa. Y tenemos una coagulación enzimática. El gel se obtiene mediante la adición de un agente coagulante, generalmente cuajo, si es de animal, o quimosina, cuando la quimosina genética, que es la que estamos trabajando, utilizamos normalmente. En general hablamos de coagulante, si no es un cuajo animal. Esa es la coagulación enzimática, que recuerden que está a un pH alto, 650, 660, que se tiene que desestabilizar la proteína, que no se va a desestabilizar a esos valores de pH, sino actúa a algo que lo haga desestabilizar, y en este caso esa enzima coagulante que agregamos, que hace toda la ruptura, la hidrólisis en determinado punto de unión, y ahí desestabiliza y forma por un lado lo que es la parte sólida, y por otro lado queda el suero, que es la parte líquida. Y una coagulación ácida, el gel se obtiene mediante la liberación de ácido láctico por las bacterias lácteas como resultado de la degradación de la lactosa. No vimos nosotros cómo se obtiene la coagulación ácida a través de las bacterias lácticas. Nosotros vimos hasta ahora una coagulación ácida inducida por un ácido mineral, por un ácido cítrico, en el cual se agregaba y bajaba el pH muy rápidamente. Pero eso fue en el queso mascarpone. En la normalidad, o en muchas de las coagulaciones ácidas que presenciamos, tiene que ver con ese descenso de pH, ese aumento de acidez, tiene que ver con la generación de ácido láctico por parte de las bacterias lácteas. Entonces, se agrega materia láctica de manera tal de que en un determinado tiempo y en determinadas condiciones lleguen a valores similares a lo del pH del punto isoeléctrico, y ahí se desestabiliza. Y lo que en general es una coagulación mixta es la coagulación ácida, así como la conocemos con las bacterias lácticas, que llegan a un pH bajo, pero se le agrega una pequeña cantidad de coagulante. ¿Por qué? Para que el coágulo que se pudiera formar solamente por la acidificación de las bacterias lácticas puede ser muy frágil, muy débil, y entonces se agrega un poquito de enzima coagulante como para que tome una cierta firmeza. Entonces el gel se obtiene por acción de un coagulante y adición de bacterias lácticas, y lo transformamos en una coagulación mixta. Si decimos que vamos a trabajar con bacterias lácteas que acidifiquen ese un determinado pH para coagular, y le agregan un poquito de coagulante y le llamamos solamente coagulación ácida, no está mal, está bien. Si le llamamos ácida o mixta por la presencia de una pequeña porción de coagulante, está mejor. Lo que sí no la podemos llamar de ninguna manera coagulación enzimática, que es el otro tipo de coagulación, que es solamente agregamos a un determinado pH, agregamos la enzima coagulante. Eso tiene que quedar realmente muy claro, porque es un concepto, digamos, de dos coagulaciones totalmente distintos.
La coagulación enzimática en general vamos a obtener quesos que podamos envasar. Vamos a ver unidades de quesos como un cremoso, una mozzarella, un queso gouda, un queso duro, bueno, todos que se moldean y tienen una cierta estructura. Y en general los quesos de coagulación ácida son los que son de muy alta humedad y que no se los puede contener en una horma, sino que van prácticamente envasados en el molde, como decíamos hace un ratito. Pero bueno, esa diferencia tiene que estar bien clara porque son bien distintos, bien distintas las coagulaciones y el resultado de las coagulaciones. La coagulación ácida es, dijimos, una acidificación brusca, puede ser, o lenta. Si es brusca, mediante la adición de ácido láctico, cítrico o acético, que también hablamos el otro día, que se le puede agregar otro tipo de ácido, pero para el caso del queso mascarpone, por ejemplo, el ácido cítrico está bien, también por un tema de costos. Eh, el ácido láctico también podría estar bien, porque el láctico es el que se saca del suelo de queso, es más costoso. Y el ácido acético podría estar bien, pero bueno, por ahí lo asociamos más con el vinagre, puede llegar a quedar algún residuo anormal en lo que tiene que ver con el olor y el sabor a lo mejor. La caseína alcanza su pH isoeléctrico y se forma un precipitado granuloso. Precipitado muy finito. Vieron que lo pusimos después a desorar en la bolsa y mucho se fue al tacho. Luego, digamos, cuando se enfrió un poco más, volvimos a ponerlo en la tela para que algo de esos sólidos que se pasaron inicialmente pudiera quedar en la tela. Es más, eso lo envasaron ayer y no hablé con la gente de la planta, pero eso tendrían si pasan estos días, hoy es viernes, bueno, si la semana que viene andan por la universidad, eh, yo después voy a hablar para que les den un vasito del mascarpone. No del que hicimos primero, que ya lo tuvimos que eliminar por lo que sabíamos que tenía mal, inicialmente estaba desviada la calidad, alta acidez, bajo pH, y aparte pedacitos así quemados porque se me quemó, no se nos. Pero no, este salió bien. Yo no lo probé, pero estaba bien. Y eso es una acidificación rápida, brusca. Enseguida con el ácido láctico o cítrico o acético, en este caso el cítrico, baja el pH. Eso lo vimos en el práctico el otro día. No hicimos prácticos hace también, así como vamos a ver con la mozzarella tipo pizza cheese, que hacemos otro tipo de mozzarella, con los quesos de acidificación lenta, como el queso blanco, el queso crema, el queso cottage. Lo teníamos que hacer en 2 días porque era muy lento el progreso de la acidificación y entonces había que hacer toda una preparación el día antes, volver el día después. Bueno, decidimos sacarla por cuestiones operativas, mucho tiempo, pero bueno, la idea es contárselo cómo realmente se hace un queso blanco, un queso crema, que lleva una acidificación muy lenta. Si la leche está en reposo, el ácido láctico excretado por las bacterias conduce a la formación de un gel homogéneo, obviamente. Se agrega, este, se agrega las bacterias lácticas, se agrega el fermento y después ya la leche tiene una cierta agitación, pero se deja después reposar y va trabajando, va generando acidez por medio de las bacterias que se van reproduciendo. El mecanismo de coagulación ácida, la coagulación ácida es el resultado de la acción del ácido láctico proveniente de la degradación de la lactosa por las bacterias lácticas sobre la micela de caseína. La formación del gel, hay un descenso del pH, decimos que va bajando el pH hasta llegar a un valor cercano al punto isoeléctrico. Hay una disminución de la fuerza iónica de las caseínas.
Se incrementa la solubilidad de las sales cálcicas, desplazamiento del equilibrio hacia la fase acuosa. Hay una desmineralización total a pH menor de 5, lo que llamamos o conocemos como desintegración micelar, y hay una obtención de un coágulo fino y desmineralizado en forma de retículo proteico insoluble. Eso es lo que queda. A un pH 5,7, 5,8 produce una desmineralización del 50%. Al PL, que es el pH isoeléctrico, que es igual a 4,6, la neutralización de cargas y la desmineralización es total. La micela se deshidrata, se insolubiliza, forma un retículo con enlaces hidrofóbicos electrostáticos muy frágil. El calcio y el fosfato mantienen la estructura de la micela. La migración de estos a la fase soluble produce una desagregación de la micela en submicelas. Ahí vemos cómo una micela se transforma en varias submicelas. Y bueno, la coagulación láctica versus la coagulación enzimática, esto también ya lo vimos, pero bueno, volvemos a repasarlo y nos tenemos que acordar. Una cuajada láctica, dijimos, puede ser el mascarpone o puede ser un queso que le agregamos un determinado fermento y esperamos a que acidifique. Entonces, lo primero que va a pasar en una cuajada láctica es la acidificación, sea por el agregado de un ácido, como el mascarpone, primero acidifica, después lo dejamos en retención 2 horas a temperatura ambiente, después 1 hora en la cámara de frío, y recién después de todo eso pusimos en una tela para que desuere bien. Entonces, primero acidificación, después desurado. Ahora vamos a ver cómo es el caso del diagrama de flujo del queso blanco o queso crema. Van a ver que también por medio de las bacterias lácticas, primero hay una acidificación y después desurado. Ahora, si comparamos con la cuajada enzimática, cuando hicimos el queso cremoso o las masas para mozzarella son cuajadas enzimáticas. ¿Qué pasa en la tina? En la tina está la leche, le agregamos los insumos correspondientes, agregamos calcio porque hemos tenido pérdida de calcio y agregamos el coagulante a un pH alto, 650, 660. Quiere decir que si no forzamos la coagulación con otra cosa que no sea bajar el pH, tenemos que ver, digamos, qué agregamos para que se desestabilice la proteína. Entonces, bueno, la enzima coagulante se desestabiliza, queda una parte sólida, una parte líquida, que es el suero, y después en la tina, una vez que se hizo se formó el coágulo, se hace el lirado, se corta en granos, depende del tipo de queso y depende del objetivo de humedad, como ya saben. Pero todo lo que es el trabajo en tina, si bien hay un trabajo de acidificación, porque veíamos el otro día que si la leche está a 650, 660, en el queso cremoso o en la masa, bueno, no me acuerdo, pero baja a 630, 640, 620, bueno, hay un trabajo de acidificación. Pero lo que mayoritariamente ocurre en esa tina, en ese trabajo en tina, es toda la cinéresis, todo el suero intragranular que tenemos dentro del grano, lo queremos eliminar, sacar. Después vamos a ver cuánto, porque depende del tipo de queso, vamos a desurar más o menos. Y después del tipo de queso ya sabemos que o grano grande, o mediano o chico, las temperaturas, bueno, toda una serie de cosas. Pero conceptualmente hay un desurado importante en el trabajo en tina. Y después, cuando se moldea y cuando los quesos se ponen en el molde, vieron que tomamos el pH inicial y después empezamos 40 minutos, 1 hora, empezamos a tomar el pH y va descendiendo. Ahí se va provocando mayoritariamente la acidificación. Entonces, primero en tina desueramos, segundo en la mesa, en los moldes, acidifica. Entonces, el concepto entre cuajada láctica y cuajada enzimática es bien diferente en el modo de obtención en una o en otra. Este cuadrito está bueno
lo van a tener que tener presente, seguramente en algún parcial, alguna evaluación va a haber preguntas sobre esto, pero lo que tienen que tener claro, y para tenerlo claro se tienen que remontar a poco lo que trabajamos en planta, con un mascarpone, con lo que hubiera sido un queso blanco, queso crema, que ahora lo vamos a desarrollar un poco más, versus un queso cremoso. Entonces, sabiendo que uno es de cuajada láctica, tiene un comportamiento, y sabiendo que el otro es de cuajada enzimática y tiene un comportamiento distinto. En las características de la cuajada podemos decir bajo nivel de suerado, débil mineralización, con la acidificación de mucha pérdida de calcio, queda mucha concentración de lactosa residual. En el caso de la cuajada enzimática es alto nivel de suerado, alta mineralización, retención de calcio. Después vamos a ver en quesos dos que hay algunos quesos que retienen más calcio que otros, pero para lo que estamos hablando ahora entre diferenciar la cuajada láctica de la ácida, tenemos que saber que retienen mucho más calcio. Y debería quedar también débil a nula concentración de lactosa residual. El pH de cuajada anda sobre el 460, bueno, en el caso de mascarpone queda un poquito más alto, pero los quesos blancos, crema, andan sobre el 460, 470. La textura es plástica y las formas son pequeñas y en general en potes. ¿Qué pasa con la cuajada enzimática? Los pH son mayores. Dice mayor que 615. En general todos son 650, 660, pero va a haber un queso, que es un queso de pasta dura, que vamos a ver que queremos que coagule a pH menor. En general entre 620 y 630 va a coagular. Pero bueno, esa es otra historia. Y la textura son todas formas, textura ligada, sólida. Algunas pueden ser más elásticas que otras, pero en general son todas elásticas. Formas medianas y grandes, y también tiene que ver larga vida útil, semanas a varios meses. Cuanto menos porcentaje de humedad tenga el queso, obviamente más tiempo de vida útil va a tener. Un queso regianito, 7 meses, poca humedad, respecto a un queso cremoso que tiene mucha más humedad. Entonces, algunos van a ser semanas, otros van a ser varios meses. Pero diferencia a lo que son los que se obtienen por coagulación ácida, que son en potes, mucho menos de tiempo de vida útil tienen estos, porque los porcentajes de humedad son muy altos. Bien, recordando todo esto, decimos que los quesos de pasta blanda de muy alta humedad, tenemos el queso blanco, cada queso tiene obviamente su artículo, su referencia, el Petit Suisse, el Neufchâtel y Fontainebleau, son quesos más de estilo francés. No, creo que hay alguna fábrica acá lo hace, pero muy poco. El mascarpone que hacemos nosotros con crema, el cottage, que vamos a hablar un poquito, y el queso de crema. El queso blanco y el queso crema son similares, obviamente va a variar en los porcentajes de crema. Si hablamos de lo que es el queso blanco específicamente, vamos a ver y vamos a decir que es un queso de pasta blanda de muy alta humedad. Con la denominación de queso blanco se entiende el producto elaborado con leche entera, parcial o totalmente descremada, coagulada por acidificación láctea, complementado no por cuajo y enzimas específicas, para que sea mixta. Perdón, deberá cumplir con las siguientes exigencias: masa cruda, deshebrada, salada o no, no madurada, pasta blanda, finamente granulada, desmenuzable, algo untuosa, aroma agradable y poco perceptible, sabor dulce o ligeramente ácido, color blanco amarillento uniforme. Forma de acuerdo con el envase será patológicamente apto de conformidad con el presente código, con material adecuado para las condiciones previstas de almacenamiento y que confieran una protección apropiada contra la contaminación. La estabilización mínima 24 horas se mantendrá en fábrica y hasta su expendio a una temperatura inferior a 10 grados. Y ahora, bueno, sigue el marco legal. El rotulado deberá efectuarse en conformidad con la exigencia establecida por el presente código. Se reconocerán 3 variedades, las que deberán responder a su rotulado y composición de los siguientes. El queso blanco puede ser
máximo 75%, grasa sobre extracto seco 20 a 40. Después tenemos, perdón, un queso blanco semimagro, máximo de agua 77%, grasa sobre extracto seco 10 a 19,9%, o sea, es un semimagro. Y lo que es un queso blanco descremado, máximo 80% de humedad, y grasa sobre extracto seco menos de 10%. Eso ya responde, según el código, a un queso blanco descremado. Y si vamos al diagrama de proceso de elaboración, en lo que hacíamos en la planta piloto, obviamente empezamos con el recibo de leche, volumen 1000 litros, control de calidad de materia prima láctea, la estandarización. Acá para el queso blanco vamos a trabajar, depende del tipo de queso blanco, como decíamos recién. Si va a ser entero, descremado o semimagro. Entonces, bueno, una cuestión es estandarizar la materia grasa. Y acá en este caso también lo que se hace es un agregado de leche en polvo descremada para aumentar el nivel de proteína. Se va a dar un 4% en proteína. Eso es necesario para generar una mejor estructura en ese tipo de queso. Obviamente, lo que es pasteurización, nosotros en general, cuando hacíamos esto está, digamos, eh, realizado en base a lo que hacíamos en la planta piloto. Vieron la tina que el otro día estaba el zapallo en almíbar, es de múltiple uso. Ahí nosotros hacemos el queso blanco, 100 litros como máximo de queso blanco. Entonces hacemos una pasteurización, tiene una camisa, hacemos una pasteurización a 65 grados durante 30 minutos. Acuérdense, para tiempo de temperatura tiene que estar presente. Luego, un enfriamiento a 30 grados para agregar, inocular los fermentos. Se agrega el cloruro de calcio, también en determinada cantidad, proporcional a lo que agregamos en cualquier coagulación enzimática, y se agrega fermentos, básicamente o mayoritariamente fermentos de índole mesófilos, que, bueno, ahí también tenemos un tema, porque los fermentos mesófilos tardan mucho tiempo en empezar a acidificar. También después cuando arranca la curva de acidificación, también es bastante rápida. Pero en general cuesta mucho. De ahí que los prácticos se nos hacían eternamente largos y por eso después lo tuvimos que desdoblar y después finalmente lo sacamos. Por cuestiones, como decía, muy operativas. Bueno, después de la inoculación, una incubación a 30 grados centígrados y aproximadamente entre 4 y 6 horas, que llegue de ese pH 650, 660 a pH 6. 4 horas es un tiempo prolongado para un trabajo práctico. Luego se efectúa la coagulación, que va a ser una coagulación mixta. Básicamente una coagulación ácido, una coagulación láctica por el agregado de fermento y esperar que llegue a un determinado pH. Pero por otro lado, para que el coágulo no quede tan desmenuzable, tan frágil, le agregamos muy poquitito de quimosina, 0,1,02 centímetros cúbicos. Y al cabo de 1 a 2 horas, cuando llegue a un pH 5, digamos, cuando llega a un pH 5,50, se agrega el coagulante. La temperatura, cuando se haga el lidado, va a estar en unos 30 grados. Y después, cuando pasó todo ese tiempo, vamos a usar una tela suiza y recipiente para contener el suelo y vamos a descargar la tina en esa tela que va a estar drenando. Entonces, hasta ahí fue acidificación y a partir de ahí es desuerado. El desuerado, o sea, todo ese producto se coloca en una cámara de frío, 7 grados la temperatura, en 14, 16 horas hasta que llegue a un pH 470, 480 y la humedad va a ser de alrededor del 75%, que eso de muy alta humedad.
Luego podemos incorporar todo ese sólido a la paila y agregar 0,3% cloruro de sodio. Ahí se puede, si es necesario, agregar crema 42%, máxima 40%, materia grasa sobre aspecto seco, dependiendo del tipo de queso que vamos a elaborar. Se produce un calentamiento también como si fuera una pasteurización de esos óleos 55 a 60 grados, una termización más que pasteurización. También se llega a esa temperatura porque después, en la etapa de homogeneizado, es una temperatura óptima para homogeneizar. El tema del homogeneizado, bueno, también es una de las cosas por lo cual hemos desistido de seguir haciendo este práctico, porque hay o había un homogeneizador bastante viejo, iba a decir, viejo no queda bien decir viejo, porque algunos nos sentimos un poco identificados, pero un equipo homogeneizador que ha tenido mucho trabajo en su vida, y la verdad que está bastante, no anda bien. Entonces nos hacía renegar y después ya no anduvo más. Y hacíamos otra operatorias que es similar a la homogenización, pero realmente no era homogenización. Y una de las cosas fundamentales para que quede bien la textura de este queso tiene que ser ese producto, tiene que estar plenamente homogenizado. En la textura tiene que ser algo muy suave al momento de introducción en la boca, no tiene que raspar en la lengua, tiene que ser algo suavecito. Y si no está homogenizado, es muy difícil encontrar esa característica. Bueno, una vez que está supuestamente homogenizado, se vuelve a agregar a la paila y ahí sí se hace una pasteurización, 65 grados 30 minutos, se hace un enfriado a 35-40 grados y se envasa en los potes correspondientes. Vasa manual, se hace el peso, se tapa con un termosellado, pote plástico y tapa de aluminio. Y luego, para la expedición, queda a una temperatura de 7 grados, tiene un tiempo de estabilización de 24 horas y después se procede a la venta. Bueno, eso es lo que sería el queso, el queso blanco o el queso crema, el petit suisse. Bueno, cada uno tiene sus cuestiones, pero a grandes rasgos sería esta elaboración. Bueno, ahí vemos el producto. En control de calidad se puede hacer en los fisicoquímicos, pH, humedad, materia grasa. En microbiológicos, bueno, coliforme a 30 y 45 grados, estafilococcus, coagulasa positivos, hongos y levaduras, salmonelas y listeria monocitógenes. Y en el sensorial se hace apariencia, consistencia, flavor. Principales defectos de calidad: defecto durante el proceso de elaboración, producto muy seco y de apariencia arenosa y flavor muy ácido. El pH es menor de 4,6, así pico demasiado. Inconveniente durante la homogenización, lo que decíamos hace un ratito. El producto muy suave y ausencia de flavor, que sí que el pH a lo mejor quedó más arriba del 5, con lo cual no va a tener esas características de acidez que tiene que tener. Y el otro es la untabilidad. Para eso hay que ajustar la humedad. O es muy untable o para nada untable, pero bueno, hay una escala de untabilidad que nos permite establecer cuál untable tiene que ser, o cuánto untable tiene que ser. Y defecto de almacenamiento, durante el almacenamiento, la sinéresis, que es sigue desuerando. Por ahí abrimos un pote de un queso crema, queso blanco, petit suisse, y encontramos mucho suero en su interior. Eso es un problema, y la causa es ajustar la humedad como corresponde. Puede haber una proteólisis de las caseínas y puede haber una disminución importante del pH. Bien, esto es lo que se refiere al queso blanco. Sigo, y después que termine con este otro queso, ahí nos detenemos a preguntar y a ver algunos aspectos.
Acá voy a compartir lo que es el queso cottage, que es otro tipo de queso de muy alta humedad. Es muy similar a toda la elaboración que hacíamos del queso blanco, del queso crema, el petit suisse, salvo que en la última parte, este sí, fue una de las cosas que cambiamos, hicimos, no me acuerdo si una o dos elaboraciones, fundamentalmente porque vean cómo es en las fotos, tanto la de la izquierda como la derecha, no es una pasta homogénea como el queso blanco, el queso crema, es gránulos, son gránulos que quedan y son típicos del queso cottage. Entonces, no se homogeniza y a nosotros el hecho de no tener el homogenizador, no poder usarlo, hacer este tipo de queso, bueno, consideramos que era una ventaja. ¿Cómo lo hacíamos en su momento? Un poco de historia. Este es un queso muy conocido en Estados Unidos. El queso cottage se cree que es lo más parecido al primer queso creado en su historia. La expresión queso cottage, queso de cabaña, surge de la costumbre de elaborar quesos sencillos en casas rurales a partir de la leche sobrante que utilizaban para elaborar manteca, término que es usado por primera vez en 1848. Es un queso popular en el Reino Unido y Estados Unidos, Norteamérica. Es un queso fresco, blando y sin corteza, que consiste en gránulos, ahí decíamos de la diferencia respecto a los otros quesos de muy alta humedad, consiste en gránulos de cuajada de tamaño y forma relativamente uniformes de color blanco casi brillante. Textura firme y tierna, normalmente está cubierto con una mezcla cremosa. Se caracteriza por su bajo contenido de materia grasa y un flavor suave. Este tipo de queso aporta interés en los nuevos desarrollos y tendencias alimenticias, tales como productos bajos en grasas, fortificados, funcionales, añadidos con pre y probióticos, alimentos de diseño, bocadillos nutritivos y versiones orgánicas, etc. Existen 4 tipos de variedades: sin grasa, bajo en grasa, tradicional y cuajada seca. Sin grasa 0,5% de grasa, más de 18% de sólidos. Bajo en grasa entre el 0,5 y el 2% de grasa, 18,5% de sólidos. El tradicional, que tiene un 4% de grasa, mayor a 20% de sólidos. Y el de cuajada seca, que es menos 0,5% de grasa, mayor a 20% de sólidos. Y un poco lo que vemos en el diagrama de flujo, también la leche, el tratamiento térmico, los aditivos, el calcio y el coagulante, pero también una pequeña porción de coagulante, básicamente los fermentos que van a llevar a bajar el pH a un determinado valor. Después la coagulación, el corte, el reposo, y hay como una cocción y lavado de los granos. Cuando hacemos el corte en reposo, quedan los granos a un determinado tamaño, se cocinan para que quede así como sellado, se va lavando, se sigue desuerando y después al finalizar se puede hacer una adición de crema y se almacena. En la elaboración, obviamente, la leche debe cumplir con el estándar de calidad y parámetros según el Código Alimentario Argentino. El tratamiento térmico puede ser la pasteurización a 72 grados 15 segundos. Esta es una pasteurización clásica de un equipo a placas. Si no, estamos con el 63 grados 30 minutos o 65 grados 20 minutos. Tenemos destrucción de patógenos, reduce el recuento bacteriano total, reduce el riesgo de deterioro y sabores desagradables. En la elaboración, aditivos fermentos mesófilos, por ejemplo, el CHN19, en fermentación a 32-34 grados. La lactosa pasa a ácido láctico, coagulación ácida, pH alrededor de 4,8. Puede añadirse cloruro de calcio y algunos también le agregan ácido fosfórico 75% para aumentar la fuerza del gel y extender la vida útil. La coagulación, el coagulante quimosina, el que usamos en la planta, el Chimax M200, la leche incubada durante 4 o 5
4 horas y media, 6 horas hasta alcanzar un pH de 4,65, 4,80. Tiempo establecido de fabricación, dosis corta entre 4 y 5 horas, dosis media 6, 8 horas, dosis largas entre 8 y 14 horas. A ver, si agregamos como fermento solamente 100% de mesófilos, es muy probable que estemos dentro de las dosis largas. Entonces lo que hicimos nosotros también, con el afán de bajar los tiempos, empezamos a hacer alguna mezcla con algún fermento termófilo y acompañando los mesófilos, no todos mesófilos. Y ahí logramos que se llevara menor tiempo de acidificación y bueno, ya una dosis corta de 4 o 5 horas, menos de eso es muy difícil también lograrlo. La cuajada se corta en cubos de alrededor de 10 a 20 milímetros, dependiendo del tamaño que se desee. 15 a 20 minutos para pulsar el suelo y la cuajada sea firme y el pH desciende a 4,60, 4,50. La cocción se hace paso a paso de la siguiente manera. El paso 1 va siendo muy lenta, a 36, 37 grados en 20 minutos. El paso 2, 38, 39 grados en 30 minutos, exageradamente lenta. Paso 3, 50 grados con agitado suave. Y puede llegar en un paso 4, 55, 57 grados con agitado suave. El pH no debe descender de 4,50. Cuando la cuajada está suficientemente firme, se elimina todo el suero. A la cuajada se le hacen 2 o 3 lavados con agua fría de 15 a 20 minutos de duración con agitación suave. 3 esquemas de lavado, 21, 27 grados, 10 grados y 2,5 grados. Y 2 esquemas de lavado a 16 y a 2 grados. La relación de suero y agua de lavado, 1 a 1. Ejemplo, si se eliminaron 60 litros de suero, se lava con 60 litros de agua. Control de drenaje del suelo, refractometría, en grados Brix, se puede llegar a tomar. Mayor a 1,2 significa que no se eliminó suficiente suero. El desuerado va a eliminar todo el agua. La adición de la crema después del suero final, la cuajada está lista para ser mezclada con un aliño dulce o con cultivos. Este aliño puede hacerse con varias combinaciones de crema, leche y leche descremada en polvo. Normalmente el aliño contiene 15-18% de grasa, dando un 4% de grasa al producto final. Bien, y ahí un poco hemos concluido también con esta elaboración de lo que es el queso cottage.